Buenos días, vamos allá con unas breves explicaciones sobre los tres ejercicios que nos queda por finalizar de la parte de dinámica y leyes de Newton. Bien, pues vamos con el 5. Nos dice, en un experimento arrastramos un bloque de madera de 500 gramos sobre una mesa. La fuerza de rozamiento es de 1,20 newtons y la fuerza de arrastre de 3 newtons. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el diagrama del cuerpo libre, quiere decir representar el objeto. Entonces representaremos una superficie, que sería la superficie de la mesa, y el objeto sobre él. Fuerzas que aparecerán sobre ese objeto. Bueno, pues tendremos por un lado el peso y la fuerza normal dirigida hacia arriba. Vale, estas dos fuerzas se equilibrarían. Vamos allá con más fuerzas que tenemos. Tenemos una fuerza de rozamiento de 1,20 newtons, que será esta fuerza de aquí, fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, y una fuerza de arrastre de 3 newtons. Vale, entonces para la aceleración recordad que usaremos la segunda ley de Newton. Tenemos que ver qué fuerzas se equilibran y fuerzas a favor menos fuerzas en contra igual a masa por aceleración. Bien, bien, continuamos. Entonces vamos con el apartado B del ejercicio. Entonces el A planteado, vamos con el B. Y nos dice, si se mantiene la fuerza de arrastre durante 3 segundos, después se reduce el valor de la fuerza de arrastre a 1,20 newtons. Entonces, lo primero que debemos saber es, una vez habéis calculado aquí la aceleración, si el tiempo es de 3 segundos, ¿cuál será la velocidad del bloque? Será velocidad inicial, que no había, más aceleración por tiempo. La calculáis. Y después la mantenemos durante 5 segundos. Entonces, para t igual a 5 segundos, que serían del 3 al 8, la velocidad es constante. Y al final se elimina la fuerza de arrastre, pero no el rozamiento. Entonces, una vez lleva una velocidad que habéis calculado durante el último tiempo, se va a tener simplemente una aceleración negativa que hay que calcular. Esto quiere decir que se va a frenar hasta parar. Vale, tenéis que calcular esta nueva aceleración que será A2. Si esta le llamamos A1, ¿vale? Esta será nuestra A1 y la A2 la tendréis que calcular. Bien, y tenemos que hacer una representación cualitativa, quiere decir, no hace falta que toméis los valores de la velocidad frente al tiempo. ¿Vale? Una pequeña gráfica. Vamos con el 6. Nos dice, para desplazar una mesa de laboratorio de 40 kilogramos, dos alumnos la empujan con una fuerza de 120 newton cada uno. Entonces, vamos allá. Tenemos una mesa, maravillosa mesa, y la empujamos con una fuerza de 120 newtons cada alumno. Cada una de estas flechas son 120 newtons. Vale, esto está sobre el suelo. Calcula la fuerza de rozamiento que ejerce la mesa con el suelo. Bien, entonces, ¿cómo será la fuerza de rozamiento? Bueno, pues si necesitamos desplazarla, para desplazarla necesitamos dos fuerzas de 120 newtons para conseguir desplazarla. Quiere decir que con menos fuerza no somos capaces de moverla. Entonces, de ahí directamente podéis conseguir la fuerza de rozamiento que se ejerce contra el suelo. Vale, apartado B. Añadimos un tercer alumno. Entonces, en el apartado B metemos 120 newtons más. Vale, entonces ya sabemos cuánto vale la fuerza de rozamiento. En el B aplicaríamos la segunda ley de Newton. Ya tenemos más fuerza que la de rozamiento. Estamos ejerciendo 3 de 120. Bien, calculamos la segunda ley de Newton, ¿vale? Ya sabemos lo que va a suceder y entonces en el apartado C calculamos la aceleración que va a sufrir esa mesa. Bien, calcula el coeficiente de rozamiento de la mesa con el suelo sabiendo que la masa de la mesa es de 40 kilogramos.
vamos a explicar este apartado D, que es nuevo para nosotros. Entonces, el apartado D, la fuerza de rozamiento se va a definir como un coeficiente por la normal. Eso quiere decir, bueno, este coeficiente le llamamos nu por la fuerza normal. Como la fuerza normal va a ser del mismo valor que el peso, ¿vale? Entonces, tenéis la fuerza de rozamiento del apartado A, será igual al coeficiente por el peso, con lo cual de aquí podéis averiguar fácilmente el coeficiente de rozamiento. Por ejemplo, un coeficiente de rozamiento de metal liso contra hielo es prácticamente 0,01. Un coeficiente de rozamiento de la goma contra la madera entre 0,2 y 0,4. ¿Vale? El año pasado en cuarto hicimos alguna cosita de coeficiente de rozamiento, una representación. Bien, ahora el apartado E sería solo explicar qué sucede si dos alumnos de 60 kilogramos cada uno se sientan sobre la mesa. Entonces, apartado E, ¿qué es lo que hacemos? Añadimos peso. No hay que calcular, no cálculos, solo explicar quién aumenta y por qué. ¿Qué se incrementa? Bien, vamos con el ejercicio siguiente. Ejercicio 7, que es el último que tenemos que hacer. Nos dice que al arrancar un coche, el motor ejerce una fuerza de 2.500 newton. Si la masa del coche es de 1.200 kilogramos y las fuerzas de rozamiento tienen un valor de 700, calculamos la aceleración. Entonces, apartado A, segunda ley de Newton. Aplicamos que las fuerzas a favor menos fuerzas en contra es igual a masa por aceleración y obtenemos una aceleración. Apartado B. Si la aceleración se mantiene durante 5 segundos, entonces tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con lo cual la velocidad será aceleración por tiempo. Ya la tenemos. Apartado C. Si el coche lleva un remolque de 600 kilogramos, que además ejerce una fuerza de rozamiento de 120 newtons. Ahora hay que calcular la aceleración. Bien, pues he hecho un dibujito aquí abajo y lo vamos a explicar a partir de él. Lo movemos para arriba, así lo tenemos todo más ordenado. Entonces, lo que hemos añadido ahora es que tenemos, ¿vale?, un remolque de 600 kilogramos. Ya hemos indicado la masa del remolque. La fuerza del motor es de 2.500 newtons, que ya la tenemos. ¿Vale? Y ahora vamos a indicar las fuerzas de rozamiento. ¿Vale? Teníamos una fuerza de rozamiento que ejercía el coche, que decíamos que era de 700 newtons, y una fuerza de rozamiento que ejerce el remolque, que decimos que es de 120 newton. Entonces, con todo esto que tenéis aquí, tenemos que aplicar la segunda ley. Pero tenéis que tener cuidado, ¿vale?, de sea fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra es igual a masa total por aceleración. Y con eso lo tendríamos finalizado.